sea, existen existen varias escuelas a nivel de la psicología, ¿no? Que van a ciertamente proponer un estudio determinado. Cada escuela determinada propone un objeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, para la primera escuela desarrollada en 1879 con Wilhelm Wundt, ¿ya? Se propone estudiar la estructura de la conciencia. Eso fue el primer capítulo que llevaron del semestral. Y la segunda escuela que se creó fue el funcionalismo en Estados Unidos, ¿no? La tercera fue la reflexología de Pavlov, de ahí surge lo que es el conductismo, paralelamente el psicoanálisis, etc. Entonces, ¿qué cosa es lo que propone el psicoanálisis? Estudiar la estructura de la conciencia, ¿no? Y da un aporte no solamente en el estudio, sino también da un aporte en el método y en la psicoterapia, ¿no? Que es el gran aporte del psicoanálisis. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un breve repaso, se podría decir, de esta teoría que recuerdo haberle adelantado algo a Nicole, pero que de ahí me puse a pensar y dije, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Como corresponde, porque era un tema nuevo, en realidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, hemos seleccionado este tema aprovechando, ¿no? Que estén ustedes aquí, ¿ya? Entonces, vamos por acá. Identificar cuáles son los aspectos más importantes en la teoría o de la teoría psicoanalítica, ¿no? Y cómo entiende la naturaleza de la personalidad. Sigmund Freud fue un neurólogo vienés, ¿no? Nació en el pueblo judío, Moravia, que en esa época estaba bajo el imperio austriaco, ¿no? Tuvo Era el hijo mayor de su mamá y el tercer hijo de su padre. Un comerciante de 40 años que se había vuelto a casar con una mujer a la que le duplicaba prácticamente la edad. Nació y creció en una familia y sociedad victoriana muy rígida, eran bastante religiosos, ¿no? Y moralistas, ¿no? Sobre todo en el terreno sexual. Tuvo 6 hijos con su esposa, Marta Bernay. A la última la llamaron Ana, quien le siguió los pasos y se dedicó, ¿no? A cuidarla en sus últimos días. En sus inicios se dedicó, ¿no? En sus inicios se dedicó e hizo, ¿no? Debe ser varias publicaciones médicas. Una de ellas incluía los beneficios de la cocaína como fármaco. Diversos colegas influirán en su teoría, como Charcot, que fue su mentor, se podría decir, su maestro, pero Charcot había desarrollado lo que era el hipnosis para ese tiempo como una terapia, ¿no? Retroactiva. Pero el detalle es que Freud era malo para aplicar la terapia de hipnosis. O sea, cuando te aplican la terapia de hipnosis, entras en un estado de reposo donde ingresas a la parte inconsciente, o sea, hay esa información que no es fácil recordar, ¿no? De las fobias, de los traumas que has tenido, etc. Y lo que hace el hipnosis es pues hacerte recordar pasajes, ¿no? Anteriores que no recuerdo. Entonces, el detalle es que Freud, cuando aplicaba el hipnosis, en vez de que el paciente se quede relajado, él terminaba quedándose relajado y en estado de trance, ¿no? Y por eso es que Freud no desarrolló lo que era el hipnosis. De Wilhelm Wundt, el pansexualismo, de Joseph Bauer, lo que es la catarsis, y entre otras influencias más que va a recibir en su desarrollo. Entonces, ¿qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis, así como la neurología, estudia las neuronas, su relación entre ellas y sus funciones como un sistema organizado. Así el psicoanálisis es una ciencia que estudia la mente
asocia elementos y cómo estos interactúan. Por cierto, esto de que una ciencia es bastante objetable por las teorías científicas, como la de Karl Popper, como la de, este, de estos autores del Círculo de Viena, que van a cuestionar que el psicoanálisis sea considerado científica porque no tiene pruebas empíricas. O sea, si tú te has dado cuenta, para hacer ciencia no hay un criterio que se parte o del cual se parte, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero afirmar que el oro es un metal que se dilata al calor, entonces yo tengo que hacer una prueba empírica, ¿no? Voy a agarrar un poco de oro y lo que voy a hacer es justamente esa prueba empírica, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, lo que no hay en Freud, ¿no? O sea, la teoría freudiana no parte de hechos particulares en el sentido de que, bueno, yo he tratado a gran cantidad de personas y estos son los resultados. No, sino que la teoría se alimenta de casos totalmente particulares, de pacientes particulares. No es que Freud hace experimentos, ¿no? En varios casos, sino son un caso, dos casos, ¿no? Del cual comienza a desarrollar esta teoría, ¿no? Y claro, en el proceso tiene bastantes seguidores. En la teoría de la personalidad criticada por su determinismo y su pansexualismo, porque consideraba que pan significa grande, ¿no? ¿Qué significa determinismo? El término determinismo es bastante importante que tú entiendas, porque cuando se habla acerca de determinismo, para Freud, es como decir, pues, ¿no? Para muchos de ustedes que son religiosos, ¿ya? Para muchos de ustedes que son religiosos. Si tú, por ejemplo, hablas de que Dios ha creado el universo y Dios te ha creado a ti con un propósito determinado, entonces lo que tú estás asumiendo es una posición determinista en el sentido que tú no puedes hacer la historia, tú no puedes cambiar la historia porque la historia ya está determinada. O sea que Dios ha determinado lo que tú vas a hacer. Entonces, a eso se llama determinismo. A la teoría marxista también se le critica ese determinismo debido a que plantea que la base de todo la superestructura dentro de la sociedad es la economía, ¿no? O sea, que el problema pasa por un aspecto económico y si resolvemos el aspecto económico, se resuelven los problemas de la sociedad. Entonces, pero bueno, una crítica, ¿no? A ese determinismo que entre comillas plantea la teoría marxista, aunque hay algunos teóricos dentro de la teoría marxista que niegan, ¿no? Esa situación de determinista, ¿no? De que algo determina lo consecuente, ¿no? Entonces, acá en la teoría del psicoanálisis, para Freud, el problema sexual determinaba, ¿no? Las características de, si se puede llamar, pues, de la personalidad del ser humano, de su determinismo y su pansexualismo, porque Freud es uno de los primeros psicólogos que va a plantear que nosotros tenemos conductas, ¿no? En personalidad ya adulta, pero que derivan que derivan de nuestra niñez. Y esos problemas que nosotros tenemos como tomar alcohol, ¿no? Ser bebedores, ser fumadores, ser rateros, ¿no? Etcétera, se ha determinado en una etapa inicial de nuestra vida y esa etapa inicial de nuestra vida no es otra cosa que la etapa pues de la infancia, ¿no? Ahí es donde se determinan esas conductas, esos complejos que vamos teniendo poco a poco. Entonces, eso es lo que le critican, ¿no? O sea, que todo lo reduce a un problema sexual, a un problema de la sexualidad. Y sus discípulos, ¿no? Carl Roger, eh,
Adler, ¿no? Y entre otros van a un poco mencionar que no solamente pues lo sexual determina, ¿no? Entonces hay una distinción que luego se va a dar debido a la presencia de los discípulos que tiene Freud, ¿no? Entonces, es la primera teoría que propone un estudio formal de las motivaciones, ¿no?, inconscientes, lo que se denominó la psicodinámica, ¿no? Porque una cosa es el psicoanálisis, otra cosa es, bueno, no es otra cosa, ¿no?, sino que en el enfoque se le conoce a esta teoría como enfoque psicodinámico, ¿no? Y como escuela se conoce como el enfoque determinado, no psicoanálisis. O sea, la escuela es psicoanalítica. La escuela es psicoanalítica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuamos. Sistema terapéutico propuestos por Freud para tratar los trastornos mentales, especialmente se especializó, ¿no?, sobre todo en las neurosis histérica conversiva, ¿no? ¿Ya? La neurosis histérica conversiva es una forma en que el sujeto tiende a tener mucha euforia. Por ejemplo, una de sus pacientes de Freud era alguien que calmaba su ira, su cólera, ¿no?, a través de la música, por ejemplo. Se tocaba para calmar toda esa rabia, esa cólera que a veces se apoderaba de su personalidad. El método que usa Freud es usando diversas técnicas. Permite explorar sobre nuestro inconsciente, ese aspecto escondido de nosotros mismos y tan determinante en nuestras acciones. Escuela o corriente psicológica fundada por Freud, conocida como primera fuerza de la psicología. Bajo su influencia surgieron otros movimientos psicodinámicos, como la de Adler, como el de Carl Jung, y entre otros. Y hasta culturales, ¿no? Porque a partir de esto se ha desarrollado pues, cuántas ramas dentro de la cultura humana, ¿no? Entonces, los postulados básicos, es innegable. Actualmente, hablar de Freud es hablar de un sujeto que nos ha dejado, ¿no?, palabras bastante utilizadas. Para su tiempo no se hablaba de la libido, para su tiempo no se hablaba de los complejos de Edipo, de Electra, para su tiempo no se hablaba de lo que es el inconsciente. Ahora hablamos mucho de lo que es el inconsciente, lo que es inconsciente, ¿no? Por ejemplo, decimos hoy, cuando volteas a ver a una chica, es porque tu inconsciente te está ordenando hacer eso. No es que tú quieras hacer, sino tu inconsciente se ha apoderado en ese momento y volteas a ver a una chica pese a que tú, enamorada, está ahí delante de ti, a tu lado. No lo haces, pero no lo haces conscientemente, lo haces inconscientemente. O sea, todo eso es gracias a Freud. O sea, es innegable el aporte del entendimiento de la psicología desde el aspecto inconsciente que plantea Freud. Entonces, en ese aspecto es valorable Freud porque intenta explicar cómo funciona la personalidad desde el inconsciente. Postulados básicos. Los seres humanos, como animales que son, nacen con algunas tendencias instintivas que lo denomina pulsiones, que están impulsadas por la libido o el deseo sexual. A eso lo denominó pues esta libido, esta contradicción, ¿no?, lo que es el eros cuando hay amor y el tánatos cuando hay la muerte. Los seres humanos, como animales que son, nacen con algunas tendencias instintivas. Para ese tiempo, ya Nietzsche, filósofo
del siglo XIX, XVIII, casi finales del XIX, había desarrollado justamente su teoría acerca del hombre en el aspecto natural. Nietzsche rescataba no la parte racional del ser humano, Nietzsche lo que rescataba era la parte animal, instintiva, de la voluntad que tienen todos los animales y que nosotros también hemos negado ese espíritu debido a que consideramos que nosotros somos seres racionales, dice Nietzsche, ¿no? Nosotros no somos seres racionales, somos seres irracionales. Y justamente ya ahí cae a pelo pues esta teoría dentro del psicoanálisis. Por eso que la teoría del psicoanálisis se relaciona bastante a la teoría de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, llamado irracionalismo, voluntarismo, porque tanto Nietzsche como Freud van a decir, pues, o sea, en el caso de Nietzsche, ¿qué dice? Tú no eres un ser racional, tú eres un ser que constantemente se arroja a su propia voluntad. O sea, en otras palabras, tú no tomas decisiones racionalmente, tú tomas decisiones orientadas por la voluntad. Y esa voluntad es el instinto animal. Entonces, Freud lo que está diciendo es que nuestra personalidad básicamente es pues inconsciente, o sea, el inconsciente gobierna nuestro consciente, eso es lo que va a decir Freud. ¿Ya? Entonces él dice, contrario a lo que muchos creen, el cuerpo no solo tiene la capacidad de enfermar a la mente, también puede ocurrir que la mente pueda enfermar al cuerpo, por ejemplo, la histeria conversiva. ¿Ya? Después colapsa y pierde la conciencia con el cuerpo encogido y una rigidez similar a la del tétano. No puede soportar ni un solo roce. O sea que acá, por ejemplo, en el caso de la histeria conversiva, gente, la neurosis histeria conversiva, ya, las personas pueden incluso perder, ¿qué cosa? La visión, pueden perder la vista, pueden perder la memoria. O sea que para ese entonces se pensaba que el aspecto físico generaba problemas a nivel de la mente. Pero Freud descubre que no es así, que también la mente puede terminar enfermando al mismo cuerpo. Por ejemplo, en la histeria conversiva. O sea, estas personas se enfermaban debido a que tenían shock mentales. De la histeria conversiva, que tiende a expresarse con psicosomatizaciones. ¿Qué demonios es eso, profe? Psicología, soma, cuerpo. O sea que se expresa debido al cambio que genera la psicología con respecto al cuerpo. Soma significa cuerpo, psico que comienza desde la psicología y termina pues generando cambios a nivel del cuerpo. Es una de las expresiones de los contenidos reprimidos del inconsciente. Estos contenidos tienen su origen en un conflicto sexual ocurrido durante la más tierna infancia. Estos contenidos tienen su origen en un conflicto sexual, o sea que para Freud estos problemas derivados que nosotros tenemos se han originado en un conflicto sexual ocurrido en la más tierna infancia. ¿Ya? O sea, quiso decir que la mente también puede dominar a lo que ocurre en el cuerpo, totalmente cierto, Nicole. ¿Ya? Por cierto, Nicole, voy a hacer una presentación breve. Quería saber, por fin he conocido, Nicole, te comentaré algunos de tus compañeros de forma presencial y me preguntan quién es Nicole. ¿Ya? Sobre todo, te diré, preguntaron a la señorita. Entonces, Nicole es la anfitriona de este espacio que nos da posibilidad a que nos conectemos. Nicole es la que administra, es como la coordinadora de la academia virtual, a quien le agradezco
que siempre me mantenga al tanto y sobre todo pues me despierta en la mañana con los mensajes, ojo, aclaro, grupales que envía para todos los docentes, ¿no? Si no fuera por ella, yo me haría tarde, francamente, a las academias, ¿no? Pero dale, preciso tu comentario, claro, lo que quiso decir es que la mente también puede controlar, pues, o puede generar males en el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo puede estar bien, pero o sea, lo que se pensaba era que el cuerpo es lo que generaba los problemas a nivel mental. Entonces, acá se, se habla, ¿no?, de ese aspecto totalmente contrario, ¿no?, conversivo, en el que ya el ser humano ya a nivel psicológico termina dañando el cuerpo. ¿Ya? Y esa situación, por ejemplo, tú a la edad que tienes debes de saber que la ceguera no solamente es física, hay niños que quedan ciegos debido a una impresión psicológica. Hay personas, hay varios casos documentados de gente, de niños, que en una edad determinada se han quedado mudos por un shock determinado. Entonces, claro, Freud no dice, pues no, ese shock, no, sino que él lo que dice es que hay un problema a nivel del conflicto sexual que va a enfrentar el niño durante todo su desarrollo de la infancia, y eso más adelante va a afectar. Va a ser una declaración incluso Freud bastante interesante, diciendo de que nosotros en una etapa de niñez, Nicole, hemos sido tocados por alguna persona mayor. O sea, y eso ha sido para nosotros una situación bastante dolosa, bastante fuerte, que ha generado incluso cambios a nivel de nuestra personalidad. Entonces, en psicología, Nicole, no se habla de enfermedad. En psicología se habla de trastornos. En psicología se habla de trastornos. ¿Por qué no se habla de enfermedad? Una enfermedad tú resuelves con fármacos, Nicole. O sea, tú tienes, por ejemplo, ¿no?, una gripe pulmonar, etcétera. Tú vas al pediatra, si eres niño, o vas al médico, ya si eres una persona adulta, y el médico te receta un fármaco que vas a tomarlo durante una semana y ¿qué va a pasar? Nicole, vas a curar. En el caso de los trastornos, a nivel psicológico, no es que te vas a curar por tomar fármacos, no es que vas a ir al psiquiatra, que es una rama de la medicina, y el psiquiatra te va a decir, ¿sabes qué, Nicole? Yo te voy a recetar estos fármacos para tu depresión, ¿no? Durante tanto tiempo vas a tomar y ya te vas a recuperar, ya vas a olvidar a ese individuo, ¿ya?, que se ha ido pues con otra chica, ¿no? Entonces, ahí es justamente donde ocurre esto de la terapia. O sea que eso es un trastorno porque no solamente necesita del fármaco, sino también necesita de realizar terapias para buscar pues tu sanación. Eso es, ¿no? Entonces, parálisis y anestesia en brazos y piernas, parecía, dice, de los músculos del cuello, dificultad de visión, anorexia, alucinaciones, mira cuántas cosas, ¿no?, que tiene esta persona, ¿no? Entonces, esta es mi niñez, ¿no? Esta es mi mujer, dice, ¿no? Acá lo que se está presentando es el conflicto de Edipo, que más adelante lo voy a explicar, debido a que acá el niño está viendo al papá y está viendo a la mamá. Y acá se presenta un conflicto bastante interesante que yo le narré la semana pasada a Nicole, porque fue la única que estuvo a las 3:30 de la tarde, como habíamos quedado, ¿ya? Pero igual lo vamos a repetir para que, porque pues, me cuadraron y me dijeron, ¿por qué el profesor solamente hizo una parte y no la ha grabado? Entonces, ya, pues, ahí está, ¿no? Estudios sobre la histeria, como para que no te piques. Libro que Freud
y Bauer publican, ¿no? En él se presentan 5 casos de pacientes que padecían histeria convertida. Una de ellas era esta mujer, ¿no? Arrebatos de violencia tras la muerte de su padre, ¿no? Rompió los cristales, amenazó con suicidarse tras la pérdida del papá, ¿no? Después colapsa y pierde la conciencia, con el cuerpo encogido y una rigidez similar a la del tétano. No puede soportar ni un solo roce. Uno de los casos es la de Berta Patten, ¿ya? O Ana Old, ¿no? Paciente de Brown. Mostraba múltiples padecimientos producidos por conflictos vinculados con sentimientos hacia su padre. Se describen los diversos padecimientos físicos de mujeres, ¿no? Ceguera, parálisis, sordera, alucinaciones, amnesia, hemorragias, anestesia en diversas partes del cuerpo, etcétera, ¿no? Se pone una técnica llamada la locura de la palabra, a eso que se llama catarsis. Al parecer las mujeres mostraban mejoría al hacer catarsis, pero creen que se les induce a decir cosas, por lo que Freud propone un método llamado asociación libre de ideas, donde pueden hablar de lo que desean. O sea que el método de la catarsis se practicaba como un método en donde el paciente decía, ¿no? Algunas cosas que consideraba, pero se pensaba de que esta técnica ya, si bien es cierto, mejoraba la conducta del paciente, pero pensaban que los inducían a decir las cosas, ¿no?, que querían. En cambio, Freud propone un nuevo método llamado la asociación libre de ideas, ¿ya? Donde pueden hablar de lo que desean. O sea que Freud no las obliga o no las induce a hablar lo que quiere, sino que simplemente lo deja libre albedrío, ¿no? En otras palabras, di todo lo que tú consideres decir. Entonces, este aspecto de la asociación libre es bastante importante para entender la personalidad del hombre, debido a que esta asociación le va a llevar y le va a permitir, ¿no?, sobre todo, asociar esas ideas que simplemente salen de la boca, ¿no? O sea, la primera impresión es como si yo te dijera, por ejemplo, en estos momentos, ¿no?, a cualquiera de ustedes. Por ejemplo, yo puedo decirle a Chris, ya, Chris Canampa, menciona lo primero que se te venga a la mente. O sea, no lo pienses. Antes o sea, sin pensar tienes que decirlo. Y es rápido. O sea, todas las palabras que en estos momentos se te vengan a la mente. Entonces yo puedo decir mesa, silla, ¿no?, camión, etcétera. Entonces yo, como tu psicoanalista, comienzo a anotar todas las palabras, y después de esa cantidad de palabras que has lanzado, comienzo a examinar y darle coherencia. ¿Qué cosa es lo que estás padeciendo? O sea, encontrar por qué has dicho esas palabras, encontrar un significado. Entonces, uno de los métodos que establece Freud justamente es ese. O sea, el método de la asociación libre de ideas, ¿no?, donde pueden hablar de lo que desean, y a través de eso ir pues anotando las cosas que considero que te han hecho mal. Entonces, ¿cuáles son los tópicos o enfoques del aparato psíquico? Freud denominó a la personalidad aparato psíquico, ¿no? Mira, Freud denominó a la personalidad aparato psíquico. La topografía y el funcionamiento de este aparato psíquico lo describió bajo 2 enfoques. Estos son 2 enfoques: el consciente, el preconsciente y el inconsciente, y la estructura interna, que es el yo, el helio y el superior. ¿Ya? Esto que tú estás viendo es un iceberg. Es un iceberg. ¿Ya? Más o menos hasta acá está profundizado, ¿no?, el iceberg. Se ve una partecita nada más. Esa es la parte consciente, porque de acá hacia abajo ya está la parte preconsciente y sobre todo la parte inconsciente. O sea, esta es la estructura más grande que tiene la personalidad, como tú puedes fijar. El aparato psíquico es similar a un iceberg. Se divide en 3 regiones y se rige por 3 fuerzas. Eso es lo que vamos a ver en estos momentos.
¿ya? No olvides, él estudia la primera estructura, consciente, preconsciente e inconsciente, y luego la segunda estructura ya interna, donde divide al yo, al superior y al ego. Entonces, la topografía del aparato psíquico, en el primer enfoque, Freud describe tres niveles del aparato psíquico. Acá está, ya este es el iceberg, donde el Titanic se dio pues de alma. Entonces tenemos a la parte consciente, que es esta partecita que se observa. Incluye todas aquellas sensaciones y experiencias de las cuales tenemos conciencia en un momento dado. Solo estamos conscientes de una pequeña parte de nuestros pensamientos, las sensaciones y los recuerdos. Solo vemos la punta del iceberg. Por ejemplo, en estos momentos está siendo consciente de una partecita de toda la realidad. O sea, en estos momentos eres alguien consciente, pero no vives con todo tu recuerdo después. O sea, estás utilizando información de este momento. A eso es la parte consciente, ¿no? Pero, profe, si yo recuerdo, o sea, si tú recuerdas, ya pues vas a recordar una información, pero ¿de dónde? De este almacén, el preconsciente. ¿Ya? Es el almacén de los recuerdos. O sea que acá están los recuerdos más próximos a ti, al lado consciente, tu nombre, quiénes son tus padres, quiénes son tus amigos, claro, por eso cuando dicen, oye, ¿quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amiga? Entonces rapidito sacas de acá, acá, ¿no? Y lo vuelves consciente de esa información. ¿Recuerdas el tema de memoria? Memoria, ¿no? La reproducción, cada vez que reproduces, actualizas ese contenido. Pero dejas de reproducir, dejas de pensar en ese amigo y nuevamente retorna al preconsciente. ¿Te das cuenta? Es el almacén de los recuerdos, las percepciones y los pensamientos de los cuales no estamos conscientes en el momento, pero que podemos traer fácilmente a la conciencia. ¿Te das cuenta? Acá está la información que has almacenado. Y acá, profe, en el inconsciente, mira acá, sus vastas y oscuras profundidades albergan los instintos, esos deseos y anhelos que dirigen nuestro comportamiento. El inconsciente contiene la principal fuerza motora, que es la libido, o la libido, ¿no? De todas las conductas, y ella es el depósito de fuerzas que no podemos ver ni controlar, almacena contenidos reprimidos. ¿Alguna vez tú en el colegio, en la infancia, por ejemplo, te has enamorado de de tu profesor, has estado locamente enamorada de tu mismo? ¿Quién estaba gobernando tu inconsciente? Conscientemente tú no explicabas eso, pero ¿quién te empujaba a estar allí vadeando por tu mismo, tu inconsciente? Este es lo que domina en muchas personas, el inconsciente. ¿Por qué no puedes terminar una relación por esto? ¿No? El inconsciente dice, no, sigue, manténlo, sin que te des cuenta. ¿Te das cuenta? Esas son las tres estructuras topográficas del aparato psíquico. Topográfica se le conoce. Hasta acá. ¿Alguna consulta? Gente. Ya. Entiendo que no tienes ninguna consulta. Continúo. ¿Ya? Y si tienes ahí, escribe en el chat. ¿Ya? Entonces, la otra estructura ya va a ser, pues, bueno, vamos a terminar con esto, ¿ya? Un contenido que en un momento causó un conflicto, sentimiento de angustia, culpa o vergüenza, es reprimido. O sea, del consciente, ¿eh? Por ejemplo, hay gente que no entiende que a veces pues uno se acerca por una buena amistad, ¿cierto, Nicole? Y a veces se interpreta, has visto algunos casos en los colegios, por ejemplo, ¿ya? Donde el chico quiere acercarse a ti, pero tú sabes muy bien que no te atrae, pues, no te atrae, pues, o sea, así haga lo que haga, te atrae, pues, el guachiturrito de otro lado, ¿no? Pero no te atrae, pues, ¿qué puedes hacer? Así son los gustos, ¿no?
Entonces, lo que ocurre es que te hacen pasar roche, no traes su voz o su cartel, ¿no? Agarras su cartel, rompes en su cara. Es algo que te ha generado vergüenza. Pero esa vergüenza que te ha generado acá, ya lo que haces es reprimirlo. O sea que tratas de que no vivir con esos recuerdos, tratas de sumergirlo en la parte más inconsciente de tu, de tu personalidad, de tu memoria, ¿no? Es decir, se sepulta el inconsciente. Los contenidos del inconsciente no son fáciles de evocar porque la censura lo impide, o sea, constantemente ya lo has bloqueado, le has puesto candado para que esos recuerdos no salgan. ¿Ya? Por ello, estos contenidos buscan salir bajo múltiples formas, síntomas, lapsus, chistes, sueños. Por ejemplo, ¿ya? Por eso es que cuando se hace chiste, por ejemplo, de las personas que son morenas, por ejemplo, ¿no? Dices, ¿no? Hoy, no sé, he tenido un día negro, ¿no? Ja, 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 ja. Entonces, lo que Freud va a decir es lo que, o sea, si bien es cierto, en el lado consciente, tú eres una persona que no está de acuerdo con el racismo, pero a través de ese chiste, ya en realidad eres una persona bastante racista, debido a que a través del chiste, aunque para algunos sea chiste nada más, ahí está tu tía paisana Jacinta, ya sea solamente consciente, pero en realidad hay mucho de inconsciente en ese chiste que estás haciendo. O sea que es algo que has reprimido, pero que no lo puedes todavía detener, por eso de vez en cuando tiende a salir. Entonces los contenidos del inconsciente no son fáciles de evocar, o sea, porque le has puesto candado, pero sale, ¿no? A través de síntomas. Por ejemplo, estás enamorada de tu profesora en la clase, pero no puedes, pues, porque estás saliendo con tu profesor, ya, y es tu vecina todavía, ya peor todavía. Entonces dices, no, yo no puedo estar viendo, ¿cómo voy a estar viendo a mi profesora, que es mi vecina? ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces lo censuras. Pero ¿dónde sale, revienta el chupo por acá y por allá? Por ejemplo, en tus sueños. ¿Ya? ¿Alguna vez has tenido sueños húmedos, por ejemplo? Ahí sale. Acá en el inconsciente, peor todavía cuando estás durmiendo, ¿no? El inconsciente se libera por todo lado. Por eso tienes sueños, tienes pesadillas, sueñas que estás cayendo, sueñas, o sea, hay varias cosas que se interpretan a partir de esta situación. Incluso Freud tiene un libro acerca de los sueños. Y en los sueños hay múltiples interpretaciones, claro, desde el psicoanálisis, no desde otra rama. O los lapsus que se van generando. ¿Qué cosas son lapsus? Ya, son cosas que no quiere decir, pero que lo dices. Por ejemplo, estás con tu enamorada y en vez de llamarle por su nombre, le llamas por el nombre de su ex. Imagínate, pues, ¿no? Este compa ya está muerto, solo que no le han avisado ni pues, imagínate. Entonces, ese es un problema, ese es un problema, ¿ya? El consciente y el preconsciente, como te dije, están relacionados porque acá están los recuerdos que utilizas cotidianamente, ¿no? Pero hay cosas que te suceden acá en el inconsciente que tú quieres sepultarlo, quiero sepultarlo, ¿ya? Y a veces todo esto sale, ¿no? A través de síntomas conversivos, a través de actos fallidos, a través de chistes, a través de sueños, etcétera. Por ejemplo, acá, como las famosas parapraxias, ¿no? Que son los errores que se cometen cuando uno inconscientemente dice lo que no quería decir, pero lo dice, ¿no? Yo estoy aquí por mi plata, ya lo dijo. O sea, conscientemente no lo iba a decir, pues, ¿no? No iba a decir, acá está, ahí está, ¿no? Una representante del Fujimorismo, ¿no? Dijo claramente, yo estoy aquí por mi plata. Hay gente que cuando has visto, Nicole, ojalá que no le ocurra pues mira, al tío Pedrito y a otros, ¿no? Que van a llegar a y como esos congresistas, bueno, cuando juran, o cuando juran los primeros ministros, ya juro por la plata y por, oye, hay gente que le ha pasado, le ha ocurrido eso, gente. No, no dice el nerviosismo, no, inconscientemente eso es lo que tú piensas. Nuestros actos fallidos son actos que triunfan, ¿no? Nuestras palabras que tropiezan
son palabras que confiesan. Entonces, eso es. Por ejemplo, mi tía que con las elecciones pasadas dijo de que, ojo, que casi no lo dijo pensando, dijo que porque se había desaparecido pues, después de las elecciones con PPK, se desapareció y la gente decía que está deprimida, ¿no? Salió a decir, ¿no? Los, los que son los fracasados, no son los deprimidos, algo por ahí dijo, ¿no? Imagínate de una lideresa escuchar eso. O sea, un deprimido que escuche eso de su líder, ya fue. Hay que tener cuidado con ese tipo de expresiones. Estructura del aparato psíquico. En el segundo enfoque, Freud describe tres estructuras o fuerzas que rigen el aparato psíquico. Las tres instancias psíquicas aparecerán en el siguiente orden. El ello, también conocido como el id, el yo, también conocido como el ego, y el superyo, también conocido como el superego. El id o el ello es el único presente al nacer. O sea, tú naces con el ello. Yo nazco con el ello. Todos nosotros nacemos con el ello. Es innato, de origen biológico, es el instintivo. Ahí están los dos principios llamados eros y tánatos, principio de vida y principio de muerte, que es lo que nos aferra a esta vida, que es lo que nos hace tomar decisiones bastante peligrosas. Es la fuente de la libido o deseo sexual, o sea, el deseo sexual, que es el combustible sexual, se encuentra pues en el ello. Es egoísta y ciego en su actuar, no le interesa la moral, ¿ya? Se rige bajo el principio de obtención del placer, es hedonista, o sea, es hedónico, hedón significa placer, busca lo placentero, ¿ya? En cambio, el yo o el ego funciona como un conciliador. ¿Entre quién? Entre el ello y el superior. Entonces, antes de hablar del yo, vamos a hablar del superior. ¿Cuál es la función del superior? El superior o el superego, representante de las reglas y restricciones de la sociedad, genera culpa o vergüenza cuando actuamos contrario a sus reglas. Es rígida y arcaica. Se presenta como un ideal del yo, el cual es una imagen de lo que somos. O sea, en otras palabras, ya, si esto es del ello que se rige por el principio de placer, este es el superior que se rige por el principio de la moralidad, de la moral, del ideal del yo. O sea, en otras palabras, esta parte de nuestra estructura es la moral del ser humano. Entonces, cuando el ello quiere hacer algo, el superior es el que sale a su encuentro y le dice, eso no se hace. Cuando estés caminando con tu enamorada, ya, por favor, pues, pura chica acá. Oh. Entonces, cuando estés caminando con tu enamorado, no voltees a ver a ese muchacho musculoso que está pasando cerca de ti. Eso es lo que te va a decir el superior. ¿Cómo vas a hacer eso? Tienes tu enamorado, etcétera. Entonces, el ello, por su parte, dice, no, voltea, dale una ojeadita. Entonces, finalmente, ¿quién interviene entre esta discusión? El yo o el ego. Funciona como un conciliador entre el ello y el superior. El yo debe ser fuerte para lidiar con las demandas del ello y el superior. Aquí es donde se resuelve ese conflicto, ¿no? Es racional el yo y opera bajo el principio de la realidad. Este es el principio del placer, este es el principio de la moral, y este es el principio de la realidad. O sea, toma decisiones evaluándolas. Pero, profe, ¿siempre las evalúa? No. A veces pasa de que el ello gobierna todo. Por ejemplo, personas psicópatas. ¿Qué le vas a pedir principio de realidad? Personas esquizofrénicas, personas que tienen trastornos mentales, trastornos neuróticos. Es de lo que se apodera de toda la personalidad. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, para que el yo se encuentre bien,
el yo busca mecanismos de defensa. ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa del yo? Cuando el conflicto producido por la presión del superior y las demandas del ello es insoportable, el yo inconsciente, no te dice conscientemente, el yo inconscientemente genera diversos mecanismos para defenderse y así evitar los sentimientos angustiantes. Por ejemplo, lo que es la represión es un mecanismo de defensa del yo. O sea, ¿de cuál, profe? De esta parte, pues, ¿no? Del yo, para defender al yo, para que en la parte consciente no te sientas mal como sujeto. ¿Qué cosa es lo que utiliza? Represión. Es el mecanismo madre del cual se genera otro, la piedra angular del inconsciente. Esta es la represión. ¿Recuerdas? En el tema de memoria habíamos hablado acerca del olvido por represión. Es esta. La represión es un mecanismo para quitar los pensamientos desagradables, incluyendo impulsos no aceptables de la conciencia. Los pensamientos y los recuerdos son reprimidos, se hacen inconscientes, si son dolorosos o si están asociados a algo doloroso. Cuando reprimimos, no vemos lo que en el fondo inconscientemente no queremos ver. También puede estar ligado a olvidar cosas angustiantes. ¿Recuerdas que en el ejemplo de la memoria decíamos de que una señora había olvidado ir a su cita donde iba a recibir su respuesta de si tenía cáncer o no? Porque el inconsciente, o sea, el mecanismo de defensa que tiene el yo, llamado represión, reprime esa información, porque para esta persona es una información desagradable. Entonces, el primer mecanismo de defensa es la represión. No es que conscientemente, ojo, reprimas ese recuerdo, sino que el inconsciente mismo, como ve que es algo desagradable, se trata de sumergirlo, ¿no? O sea, en todo caso, el yo trata de sumergirlo en el inconsciente para que no salga. Le mete candado para que no salga ese recuerdo desagradable para esa persona. Otro, proyección. Un impulso inaceptable de la manera se piensa, o digo, un impulso inaceptable de la persona se piensa que pertenece a alguien más, ¿no? Nos volvemos susceptibles a un defecto o deseo que nosotros mostramos, pero se lo atribuimos a los demás, ¿no? Por ejemplo, dice, mira lo que he hecho por tu culpa. O sea, te estás proyectando en esa persona de algo que a ti te está pasando. ¿Te das cuenta? A eso se llama proyección. Muchas veces nosotros hemos utilizado eso. ¿Para qué? Para que el yo no se siente afectado, para que el yo esté bien. Por ejemplo, ¿no? Decir que cuando en una relación termina, tú dices, pues no, mira lo que no haces, ¿no? Lo que yo hago. Se cortan el brazo y dicen, por tu culpa, dicen. O sea, intentan echar la culpa a otra persona de sus propias situaciones. Por eso que acá también calza bastante esta frase, ¿no? Bastante conocida, ¿ya? El ladrón juzga por su condición, ¿no? O sea, echas la culpa a otro de tu propia condición. Cuando, por ejemplo, le sacas celos a tu pareja, cuando tal vez tú eres la que está haciendo, o cuando habla de otras personas, ¿no? Cuando habla mal de otras personas, ¿no? Pero en el fondo esa persona termina haciendo eh, lo que está echando la culpa a otra persona. Eso es la proyección. La racionalización se busca argumentar o justificar el porqué de un comportamiento o situación angustiosa, ¿no? Tratar de evitar sentir angustia, vergüenza, culpa o frustración, ¿no? Tanta gente muere de hambre en el mundo y yo aquí queriendo botar comida, dice, ¿no? O sea, mira, cómo racionaliza sus ganas de seguir comiendo, ¿no? O, por ejemplo, hay gente que cuando le invitan a nadar a una piscina dice, bueno, el agua está fría, ¿no? O va al mar y dice, no, el agua está muy fría, ¿no? Y yo estoy con todos, o sea, trata de racionalizar, o sea, lo real es que no sabe nadar, pero no te lo va a decir, pues, ¿no? Pues arroche. O no sabe bailar y dice, no, es que estoy muy cansada, mira, estoy con tacos, ¿no? O sea, esa es la racionalización. O sea, te justificas para que tú y yo
no sea afectado. Otro, la formación reactiva. Las conductas o deseos censurados se expresan en conductas, ideas, sentimientos totalmente opuestos. Eh, entonces, a eso se llama formación reactiva. ¿Cómo se da lo que es la formación reactiva? La formación reactiva se da por ideas y sentimientos totalmente opuestos. O sea, por ejemplo, un cura se hace cura por estar al lado de los niños, ¿ya? Pero es un pedófilo. O sea, se esconde en la sotana. Se esconde en la sotana. A eso se llama formación reactiva. Por ejemplo, una persona no se hace pasar como hay muchas personas, ¿no?, que tienen estos centros de adopción, ¿no?, que cuidan niños, pero que dentro maltratan o maltratan a los ancianos, ¿no? Que tú ves que eran personas, no, tienen un bonito trato, que esto, que lo otro, pero ya en la noticia que sale, ¿no? Sujetos, ¿no? Señor abusaba de los ancianitos en un este, ¿no? Y sale videos de esa persona que has tratado con, incluso a quien le has confiado a tu abuelita, porque tu abuelita está todo masacrada. Entonces, las conductas o deseos censurados se expresan en conductas, en ideas, en sentimientos totalmente opuestos a lo que en realidad pues presentan. Desplazamientos, los impulsos no aceptables o restringidos hacia un objeto o ser vivo son dirigidos o redirigidos a otros, ¿no? Ha tenido un mal día su mamá y mamá, no me hables así, por favor, ¿no? Le está respondiendo educadamente, eres un estúpido, le dicen. Y luego dice, mira, él ha tenido la discusión con su mamá, pero ¿a dónde va? Amor, no me hables así, por favor. Por eso que te habrás dado cuenta que a veces hay muchos padres que llegan a casa, golpean al niño y el niño ya desplaza esa conducta de rabia. ¿A dónde? Con sus amiguitos. Hay niños que crecen con esa formación, desplazan su angustia, su ira con otras personas. A eso se llama desplazamiento. La sublimación se canaliza los deseos y acciones inaceptables en conductas o contextos en el que se pueden expresar sin restricciones, ¿no? Este sujeto, por ejemplo, en realidad no ha estudiado la carrera por vocación, sino simplemente por un deseo canalizado, ¿no?, que tiene, él quiere ver a las personas, ¿no?, a las mujeres, ¿no? Entonces se ha vuelto pues un ginecólogo, no es porque ame la carrera, sino simplemente por revisarla, ¿no?, o sea, por verla. Es un enfermo. Esa es la sublimación. Un carnicero, por ejemplo, ha sublimado su deseo de acuchillar a la gente. Eso es lo que dice Freud, ¿no? Un boxeador, por ejemplo, ¿no? Gente que si tú lo ves en la calle golpeando a alguien, lo vas a ver mal, no puedo hacer eso, pero en un ring lo vas a aplaudir, ¿no? Esa es la sublimación. La negación, una persona se rehúsa a aceptar una realidad que le causa angustia, de antemano va negando tal situación. Por ejemplo, cuando alguien termina contigo y dice, no, no es posible, no, no me estás engañando, no, no seas engañado. Entiende, ya no te quiero, debemos terminar. No seas tontita, en realidad estás enojada, ya se te pasará, por ejemplo. O sea, y hay gente que así continúa. La regresión ante una situación angustiante se asumen conductas de etapas previas al desarrollo real de la persona. Cuando hay situaciones bastante fuertes y angustiantes, el ser humano tiende a hacer esas conductas regresivas, ¿no? Se siente como un niño, comienza a meterse la mano a la boca, ¿no? Esa es la regresión. En el desarrollo psicosexual, y con esto culminamos esto, el ser humano desarrolla su personalidad al ir experimentando diversos conflictos vividos, ¿no?, desde la más tierna infancia, los cuales se centran en la búsqueda del placer, es decir, de ser impulsados por la libido, ¿no? Recuerda que acá hablamos acerca del desarrollo psicosexual, o sea, de la psicología, pero desde el aspecto sexual, ¿no? Está la fase oral, que es la etapa de lactancia. Estamos hablando de 0 a año y medio. El lactante, bajo la tiranía del principio del placer, el ello o el ir es la tiranía, quiere ser alimentado inmediatamente,
siempre que tenga hambre. En realidad la alimentación se retrasa a veces y finalmente el infante es destetado. Este destete es terrible para ellos. La zona erógena, membranas sensibles al placer, es la boca, ¿no? Por eso se llama fase oral, porque Freud dice que el placer no siempre está ubicado en los genitales, sino que en esta etapa el placer ha estado ubicado en la boca. Si el conflicto no se resuelve, se produce una fijación oral, la cual genera características como optimismo, pesimismo, alcoholismo, gula, tabaquismo, etc. O sea que si acá, por ejemplo, el destete ha sido un destete traumático para el bebé, ¿ya? Se puede más adelante, dice Freud, sufrir de alcoholismo, de gula, de tabaquismo, esas personas que paran con el chicle constantemente en la boca. O sea, todo eso va a ocurrir si es que no se resuelve el conflicto de fijación oral en esta etapa. Entonces, pero no es la única, está la fase anal, es la etapa del control de los esfínteres, o sea, el control de la salida de excremento, ¿ya? El niño ¿disfruta de qué cosa? Disfruta el controlar los intestinos, ¿no? Reteniendo y expulsando las heces fecales de acuerdo con su voluntad, conforme a la familia demanda el control de ir al baño. Las zonas erógenas, o sea, de placer, son los esfínteres anales y uretrales, ¿no? Oye, imagínate, para ese tiempo, Freud, estamos hablando de 1920 aproximadamente, que le digas que tu hijo tiene placer, ¿no? En esta etapa de año y medio a 3 años por el ano. Es inconcebible, ¿no? Las fijaciones de aquí promueven rasgos relacionados al orden, ¿no? De la obstinación, administración del dinero. Por ejemplo, personas que no han resuelto este conflicto se vuelven personas bastante limpias, demasiado higiénicas, ¿no? Que puede incluso llegar a ser personas compulsivas en la limpieza. En la fase fálica de 3 a 6 años, dice Freud, los niños y niñas se percatan en sus diferencias sexuales. Los niños se sienten orgullosos por tener pene, que es el falo, de ahí viene etapa fálica, y disfrutan tocándose. Las niñas se sienten inferiores porque no tienen falo, pero disfrutan al explorar en sus genitales. El conflicto surge en el niño por el miedo a ser castigado por tocarse y en ella por no tener un pene. O sea, hay un conflicto entre los dos debido a eso. Las zonas erógenas son los genitales. Las fijaciones pueden causar complejos. El complejo de Edipo, el que te comentaba, esa sesión, Nicole, es el del varón, y la envidia o de Electra, que es el de la mujer, ¿ya? O rasgos como la vanidad, el egoísmo. Entonces, el complejo de Edipo, hay un enamoramiento que se hace pues por parte del hijo hacia la madre. Entonces ve al papá como alguien opositor, como una figura que se opone entre la mamá. Y lo que hace el niño es prácticamente querer pues no separar al papá de la mamá, pero eso lo hace inconscientemente. Y en el caso de la niña también hay eso, también hay eso. Entonces, ¿qué cosa es lo que genera? Bueno, en el caso de la hija hay una figura paterna, entonces ve a la mamá como si lo quisiera arrebatar pues del cariño de papá, porque son parejas, ¿no? Entonces lo ve besando, lo ve abrazando a la mamá, etcétera. Entonces esa situación se genera conflictos, por eso que más adelante, incluso te habrás dado cuenta, hay señoritas que buscan una pareja como la que tiene papá. Si la pareja de papá es pegalón, o sea, tu viejo es pegalón, ¿no? Le ha sacado la mugre varias veces a tu mamá. O sea, tú, entre comillas, quieres escapar de esa realidad, pero tu inconsciente te empuja a buscar esa figura paterna. Eso es lo que va a decir Freud. Claro que dentro de esta teoría hay varios que van a rebatir esa idea, ¿no? Entonces, ese es un problema que se presenta a este nivel. En cambio, el varón igual, ¿no? O sea, si tú tienes un enamorado, a ver, pregunta, y si tienes una enamorada, ¿qué características de la mamá has visto en ella?
Por ejemplo, hay muchos chicos que cuando están con una chica determinada dicen, ah, que mi mamá me cocinaba así, ¿no? O sea, quieren que la mujer, quieren que la chica con la que están saliendo sea su mamá, o sea, que tenga esas características de la mamá. ¿Te das cuenta que hay mamitis en muchos casos? Mi mamá, o sea, y hay muchas parejas que se terminan divorciando por esa situación, ¿no? Mi mamá me iba a decir que es mi mamá, pues, y se van de la casa. Y eso es lo que ocurre producto de esta situación de la fase fálica. De 6 a 12 años, la etapa en la que no se presenta un conflicto sexual en sí, o sea, no hay un conflicto que se presente, por eso se llama latencia, ¿no? El deseo o la libido se ha sublimado hacia las labores y tareas escolares. Es importante en el desarrollo de la personalidad, no hay preferencia, o sea, no hay presencia de fijación y tampoco de zona erógena reconocida. O sea, acá, en esta etapa de 6 a 12 años, desaparece, como si se suspendiera el deseo sexual. ¿Ya? Por cierto, esto del falo, se dice que la mujer tiene la vagina atrofiada, o sea que nosotros somos el desarrollo de la mujer, porque la parte del clítoris de la mujer es como un pequeño botón de donde estaba surgiendo el pene, pero que no se ha desarrollado. Por eso es que primariamente no se puede saber pues, ni al mes y medio si es varón o es mujer, ¿no? Tiene que todavía tomar una forma de feto, ¿no? Para saber, pues, ¿cuándo? 4 meses, 3 meses, ¿no? Si es varón o si es mujercita, ¿no? Y por último está la fase genital, ¿no? Empieza en la pubertad de 12 a 15 años, el adolescente desarrolla la capacidad de experimentar satisfacción sexual con el objeto del sexo opuesto, ¿no? Los genitales de otra persona y no de sí mismo, ¿no? El carácter genital es ideal de Freud, de un completo desarrollo, ¿no? Se desarrolla si las fijaciones han sido evitadas o si han sido resueltas a través del psicoanálisis, ¿no? Tal persona no tiene conflictos significativos preedípicos, disfruta una sexualidad satisfactoria y le interesa la satisfacción de la pareja de amor, ¿no? Evitando el narcisismo y el egoísmo, que es algo que, por ejemplo, no se presentaba, no sé si tú has leído la obra, Las 50 sombras de Grey o habrás visto la película, ¿no? El sujeto prácticamente se había desarrollado todo trastornado debido a maltratos en la infancia y esa situación pues le ha generado de que no disfrute necesariamente de su sexualidad porque prácticamente masacraba a las chicas con las que estaba con tal de sentir placer, ¿no? O sea, y lo más adecuado es que tanto el varón y la mujer disfruten del aspecto sexual. Eso es gente, eso es con respecto a todo el desarrollo psicosexual. Acá le puedes tomar una captura como un resumen último de todo el desarrollo psicosexual planteado por la teoría freudiana. Uh-huh. Culminamos, culminamos, gente, culminamos. Bien, ya que no hay preguntas, ya que no hay preguntas, voy a dejar de compartir. ¿No? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Por favor. Ya estamos a menos de 2 sesiones y nos vamos, gente. Regálame un like, regálame un like. Suscríbete. Y por cierto, no llegamos a realizar desde la práctica 12, ¿no? Gente, ¿están ahí? Ah, ahí sí están. Ya, entonces vamos por acá. A ver, ¿qué me dicen por acá? Ya. El predominio de la mano derecha o izquierda para realizar una actividad, es decir, la lateralización aparece en la etapa, ¿en qué etapa? ¿Recuerdas? ¿Qué etapa aparece donde comienzan a darse? Es en la infancia, ¿no?
te das cuenta de si es zurdo, es diestro, etcétera, ambidiestro. Al proceso de cambios cuantitativos y cualitativos que forman y desarrollan la conciencia, el psiquismo y la personalidad de un sujeto se le denomina, ¿qué cosa? Desarrollo humano. Facilita. Es considerado uno de los máximos exponentes de la psicología evolutiva cognitiva. ¿Cognitiva quién es? Piaget. Al considerarse que el mito es así, igual que su padre, lo que lleva, que su padre lo lleva en la sangre, esto hace referencia a qué cosa, a la herencia. Es fácil. Flavia le dice a su papá que su muñeca le ha pedido comprarle unos zapatos para ir a pasear. Dice Flavia, ¿está alucinando? No, pues a eso ¿cómo se le llama? Se le llama, ¿cómo se le llama? No. ¿Cómo se le llama? Animismo infantil, porque le está dando vida al objeto, ¿no? ¿Eso dónde ocurre? Sensorio-motriz, operatorio, infancia, niñez temprana, intermedia. ¿Dónde ocurre eso? En la niñez temprana. ¿No? Si los adultos prefieren lecturas periodísticas de texto político, mientras que los niños gustan de lecturas relacionadas a fábulas, este es un caso de estabilidad de personalidad, cambio cualitativo, estabilidad cognitiva, estabilidad conductual, cambio cuantitativo. Los adultos prefieren lecturas periodísticas. Ya es un cambio, pues, pero ¿de qué tipo? ¿Cualitativo o cuantitativo? Cualitativo. Cualitativo. Etapa donde se alcanza y se desarrolla el pensamiento lógico concreto como el manejo de clases, conservación y reversibilidad. ¿En qué etapa se da eso? Se da en la niñez intermedia, que sería de 6 a 11 años, porque la temprana es de 3 a 6 años, no olvides eso. Cuando dice Silvia ya está mejor, o cuando Silvia ya presenta mejor coordinación, precisión y desempeño al danzar, caminar, también al manejar correctamente los dedos de la mano, digitar, incluso tejer, es que este desarrollo de habilidades corresponde a qué cosa? A la estabilidad conductual, cambio cualitativo, estabilidad cognitiva, cambio cuantitativo, estabilidad conductual, ¿cuál sería? O sea, si presenta una mejor coordinación, estabilidad cognitiva, cambio cualitativo, danzar, también manejar correctamente los dedos, ¿no? Claro, si maneja bien los dedos hay una estabilidad, pues, hay una estabilidad conductual, pero acá hay dos respuestas, ¿no? Qué raro. Ya sería la A y la E. Pues. Cualquiera de los dos. Teórico que remarca la importancia de los cambios culturales en el desarrollo de la personalidad guiado por un orden natural interno que interactúa con el medio ambiente, eso es Piaget. Piaget. Si Pedrito presenta cambios y estabilidad para aprender, memorizar, hablar, pensar, implica un desarrollo físico, dice, presenta cambios y estabilidad. Si Pedrito presenta cambios para aprender, ¿eso qué cosa es? Desarrollo físico, constancia de personalidad, estabilidad cognitiva. Es estabilidad cognitiva, ¿no? O desarrollo cognitivo. A ver, Pedrito presenta cambios y estabilidad para aprender, entender, hacer, pensar. Implica, presenta cambios. Si hay cambios, claro, es desarrollo cognitivo. Desarrollo cognitivo. La crisis psicosocial de Erikson basada en iniciativa versus culpa corresponde a qué? Iniciativa versus culpa. Infancia, niñez temprana, intermedia, preadolescente. ¿Dónde comienza la iniciativa versus culpa? ¿Es en la infancia? No, pues es en la niñez temprana. Acá es donde ocurre lo que es ese conflicto, ¿no? Infante es de 0 a 3 años. Infante es de 0 a 3 años, de 3 a 6 años, niñez temprana. Y en el infante está, pues, ¿no? La confianza versus desconfianza. Y también ahí se da, Nicole, según Erik Erikson, lo que es
lo que es la iniciativa versus, no es la iniciativa. ¿Cómo se llama esto? Autonomía versus vergüenza y duda. Eso se va a dar dentro de la infancia, ¿no? Primero es lo que es la confianza versus desconfianza de 0 a año y medio, y de año y medio a 3 es la autonomía versus vergüenza y duda, ¿no? Pero lo que es la iniciativa versus culpa es niñez temprana, de 3 a 6. Bien, se sabe que la inmadurez cognitiva conduce al ser humano a un pensamiento mágico, ¿no? Esta corresponde a la etapa del desarrollo. Se sabe que la inmadurez cognitiva conduce al ser humano a un pensamiento mágico. Inmadurez cognitiva a un pensamiento mágico. Esta corresponde a la etapa, o sea, pensamiento mágico es la niñez temprana, de 3 a 6 años, donde comienza, ¿no?, el animismo infantil, todo eso, ¿no?, se da en esa etapa. 13 es la etapa en la cual ocurre en la concepción, el desarrollo embrionario y fetal en el nuevo ser. Esa es la etapa prenatal, ya, pero exactamente es en la etapa germinal. ¿Ya? Aportó estudios sobre el desarrollo intelectual aplicado a diversos métodos experimentales, logrando así un valioso aporte para la psicología evolutiva, que es nuevamente. Las conductas reflejas al inicio de la etapa postnatal son mecanismos importantes en la adaptación. ¿Ya? Entonces, culminamos esa práctica. Vamos ahora con esta otra. 13. Muy bien. 13. Señales de alternancia. Ah, no, perdón. Me estoy presentando, ¿no? Avisa. Señales de la alternativa que defina mejor a la autoestima. Quererse a uno mismo sintiendo aprecio por las demás personas, capacidad para entender a los demás, sobrevalorar, definición de ya, pues eso es autoestima, ¿no? Para el profe es quererse a uno mismo sintiendo aprecio por los demás. Es la forma de amar y quererse a sí mismo. Es la autoestima. Solo podemos amar cuando nos hemos amado, y además cuando aprendemos a conocernos con un conocimiento de nuestra autoestima y autoconcepto. Según Howard Gardner, la autoestima forma parte de la inteligencia, si la autoestima es intrapersonal, ¿no? Pero acá no está. Forma parte de la, según la autoestima, amarse, forma parte de la inteligencia, intra debe ser. Acá no hay respuesta, ¿no? Porque acá dice interpersonal. Howard Gardner. Intrapersonal, kinestésica, espacial. Bueno, más cercana es esta, ¿no? Te amas y bueno, ¿no? Hay esa conciencia de poder conversar con otros, ¿no? Miguel no quiere fumar porque sabe que le perjudica la salud. Esto muestra, ¿qué cosa? Autoestima, empatía, resiliencia, inteligencia. No quiere fumar porque sabe que le perjudica la salud. Eso es autoestima. La adecuada autoestima nos lleva a ser tímidos, agresivos, egocéntricos, inseguros, ya no, autónomos, inseguros, agresivos, egocéntricos, autónomos, ¿no? No dependemos de otras personas. Dice acá, hacer una transición de la dependencia de los padres a la dependencia de uno mismo. Este tránsito estaría relacionado con
la independencia, sociabilidad, autonomía, hacer una transición de la dependencia de los padres a la dependencia de uno mismo, este tránsito estaría relacionado con qué cosa? Con la independencia, con la autonomía, la autoestima, la socialidad, la identidad. Claro, sería lo que es la autonomía, ¿no? Ser autónomo, de tomar tus propias decisiones. La adquisición de la identidad requiere un periodo de intensa autoexploración llamado, la adquisición de la identidad requiere un periodo de intensa autoexploración llamado crisis de identidad. Hay crisis de identidad, ahí poco a poco vas a ir asumiendo tu identidad. Éxito al hacer elecciones personales acerca de las creencias y metas, haciendo suyas las elecciones. Sus elecciones se denomina formación de identidad. A ver, ¿qué dice? Éxito al hacer elecciones. Ajá. Crisis de la identidad. No, pues el éxito al hacer elecciones es porque ya hay una formación de la identidad, ¿no? Hay una formación de la identidad. Haciendo suya ya las elecciones, ¿no? Se denomina. Ah, no. Acá estaba también. A ver, espérate. Acá también está. Una cosa es hablar de formación y otra cosa es haber adquirido lo que es la identidad, ¿no? Adquisición significa que ya estás capacitado para tomar tus propias decisiones. Sí, pues, sí. Pues es 9 la C, ¿no? Sí, estás en lo correcto, Miguel. Son nuestras características positivas que podrían favorecer nuestros objetivos. Son nuestras características positivas. ¿Cuáles son? Bueno, según lo que es el FODA, será pues nuestras debilidades, amenazas, fortalezas, ¿no? O sea, son nuestras, ¿no? Si fueran características que vienen de afuera serían oportunidades, pero si son nuestras, esas son las fortalezas que tenemos. Nos permite analizar lo que pueda beneficiarnos positivamente del entorno. Eso, ¿qué cosas son oportunidades? Recuerda que en lo que es la evaluación o el famoso FODA, están las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Las oportunidades y las amenazas, esas son externas, y lo que son las debilidades y lo que son las fortalezas, esas son internas. Entonces, si vienen de afuera y son beneficiosos, esos son oportunidades. Si vienen de afuera y nos genera peligro, esos son amenazas. Consiste en planificar la vida que se desee tener en el futuro. Bueno, ese es plan de vida o proyecto, pero ¿proyecto de qué? ¿No? O sea, planificar la vida, es un plan de vida. O sea, esto es, porque proyecto nada más así a secas no tiene sentido, no vayas a caer en ese tipo de preguntas, ¿no? Las y los es analizar nuestras características positivas como analizar el apoyo que recibimos del entorno corresponde a. Los es analizar nuestras características positivas, esos son fortalezas, ¿ya? Como analizar el apoyo que recibimos, esos son oportunidades, ¿no? Lo que viene de afuera. Un plan de vida ayudaría a, ¿qué cosa? Evitar desgracias en la vida de una persona, evitar embarazos precoces, madurar la personalidad, lograr metas y objetivos personales, ser más competitivos. O sea, en otras palabras, sería pues lograr metas y objetivos personales, ¿no? Es para eso se hace un plan de vida. La autoestima del adolescente está ligada principalmente a dos aspectos: la eficiencia física y atractivo corporal. No, a ver, la eficiencia académica no, el atractivo corporal y tampoco, el desarrollo intelectual y no, la eficiencia física, el desarrollo intelectual. No, más que todo el adolescente está por esto, ¿no? Quieren ser musculosos los muchachos, ¿no? Quieren parecerse atractivos corporalmente. Esa es, ¿no?
Bien, gente, nos faltaría solamente el capítulo 14, la práctica, y eso ya pues lo culminaremos en una otra sesión. Un abrazo para ustedes, siendo las 6 de la tarde me despido. Espero haya sido una sesión importante para ti, ¿no? Un abrazo. Chao, gente. Cuídense bastante. Saludos. Ha sido un gusto algunos de ustedes haberlos conocido, ¿ya? Chao, chao, chao.